El día de hoy vamos a resolver el ejemplo 11.6, que es una continuación del ejemplo 11.5 para sistemas de tubería en serie. Entonces, para la resolución de este problema vamos a utilizar el método 3B. Vamos a leer el enunciado y luego vamos a desarrollar el ejercicio. Ejemplo 11.6. Amplíe la situación descrita en el problema anterior, añadiendo una válvula de mariposa totalmente abierta y 2 codos de radio largo a los 100 pies de tubería recta. El tamaño de tubería de acero seleccionado de 4 pulgadas cédula 40 limitará la caída de presión a 2 psi con estas pérdidas menores añadidas. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que yo en el problema anterior definí un diámetro de tubería. El diámetro de tubería que yo definí en el problema anterior era de 4 pulgadas. Entonces lo que me están preguntando es si la tubería de 4 pulgadas va a hacer de que la presión entre el punto 1 y el punto 2 no sea mayor que 2 psi, porque me están diciendo que me debe limitar la presión a 2 psi. Entonces, si yo tengo una presión mayor que 2 psi, entonces si yo tengo una pérdida mayor a 2 psi, significa que la tubería no cumplió con el objetivo, porque este diámetro yo lo calculé considerando únicamente las pérdidas por fricción, pero ahora estoy añadiendo un codo de radio largo acá, otro codo de radio largo acá y una válvula de mariposa totalmente abierta. Entonces estas pérdidas que estoy añadiendo yo al sistema pues me van a generar que la tubería esté un poquito, que el flujo esté un poquito más forzado. Entonces vamos a comprobar si efectivamente esa tubería es capaz de conducir el fluido hasta el punto número 2 con una diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 inferior a 2 psi. Entonces, para resolver esto, primero vamos a escribir la ecuación general de la energía. Entonces, presión en 1 dividido peso específico más carga en 1, carga de elevación, todas son cargas, recuerden, más carga de velocidad menos pérdidas de energía va a ser igual a la presión en 2 partido el peso específico más carga de elevación más carga de velocidad en 2. Entonces, ahora lo que corresponde es simplificar los términos. Entonces, yo puedo definir que del problema me están dando datos iniciales. Me dicen el sistema se encuentra en un plano horizontal. ¿Qué significa eso? Que todas las cargas de elevación van a ser exactamente las mismas. Entonces nosotros vamos a simplificar la ecuación y vamos a eliminar las cargas de elevación. Ahora veamos lo siguiente. Todas las tuberías son de acero 4 pulgadas cédula 40. Entonces significa que la velocidad desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser la misma dentro de la tubería porque el diámetro no cambia. Entonces las cargas de velocidad también se van a cancelar. Entonces vemos que me quedan únicamente 3 términos. Estos 3 términos a mí me interesa obtener la presión en el punto 2, porque si se dan cuenta podríamos decir de que actualmente en esta ecuación de la ecuación general de la energía tenemos 3 incógnitas. Tenemos la presión en 2 que no la conocemos, la presión en 1 que tampoco la conocemos y la pérdida de energía que tampoco la conocemos. Entonces nosotros decimos, pero si tengo 3 incógnitas y no tengo ningún dato conocido, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, tengo una ayuda, y es que acá tengo una diferencia de presión de 2 psi. Entonces yo aquí tengo que tomar una decisión. Entonces, ¿qué sucede si yo asumo un valor para la presión en 1? Entonces yo digo, bueno, mi presión en 1
va a ser 100 PSI, por decirles algo. Entonces, yo a estos 100 PSI le resto la pérdida por fricción en la tubería y las pérdidas provocadas por la válvula y los dos codos. Entonces yo al hacer esa resta, yo puedo encontrar la presión en 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que esta presión en 2 sea tal que la diferencia de presiones, que es la presión 1 menos la presión en 2, sea menor a 2 PSI. Porque esa es la condición del problema. Me están diciendo de que si la tubería de 4 pulgadas me va a limitar que entre el punto 1 y el punto 2 la caída de presión sea 2 PSI o menos, ¿verdad? Si es más, mi sistema no está cumpliendo, entonces yo tendría que agrandar el diámetro de la tubería y obviamente de los accesorios y la válvula, pero lo que tengo que hacer es únicamente comprobar si esta condición se cumple. Entonces para ello yo voy a despejar la presión en 2, que es lo que a mí me interesa en este momento conocer. Entonces tengo que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 menos las pérdidas de energía por el peso específico. Entonces vean qué importante. Yo lo que hice fue este peso específico que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Peso específico y peso específico se van a ir. Entonces este peso específico por HL me va a hacer esto de acá. Entonces si se dan cuenta, pues lo que hice fue reducir esa ecuación y ya la tengo en función de la presión en 2. Entonces una vez tenga yo esa ecuación, puedo colocarla en un rectángulo para poder tenerla ahí presente, que no se me olvide. Entonces, ¿qué corresponde? Ahora lo que me corresponde es copiar todos los datos para poder empezar a resolver este problema. Únicamente aquí vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí aparecen 30 metros, 40 metros y 30 metros. Sin embargo, el problema me lo están dando en pies. Entonces vamos a corroborar que estos datos están en pies. Mucho cuidado con eso porque el problema me lo están dando en el sistema inglés. Y no es que esté mala la imagen, sino que esta imagen pues corresponde a otro problema. Únicamente al ver que tenía los codos y que tenía la válvula, pues yo la copié. Sin embargo, las distancias sí son en pies. Entonces por favor tengan cuidado y no se vayan a confundir con eso. Entonces vamos a copiar todos los datos conocidos que nosotros tenemos del problema. Entonces la longitud que nos están dando es de 100 pies para la tubería. Entonces, longitud 100 pies. Luego vamos a verificar que del problema anterior el caudal es igual a 0.50 pies cúbicos por segundo. Tenemos el diámetro de toda la tubería es de 4 pulgadas, incluyendo accesorios y válvulas. Tenemos una diferencia de presión que nosotros tenemos que cumplir de 102 PSI. Y lo que tenemos que encontrar es la presión en 2. Entonces, avancemos y vamos a ver en qué momento nosotros vamos a poder definir un valor arbitrario para la presión en 1 para que me cumpla con estas condiciones. Entonces aquí es donde resultaba una duda, donde decían o cuestionaban cómo defino yo el valor de la presión en 1 para poder resolver el problema. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no importa
el valor que yo le dé a esa presión en 1. Siempre y cuando yo haga bien los cálculos, no debería de haber ningún tipo de diferencia. Yo puedo utilizar, por ejemplo, 100 PSI, puedo utilizar 50 PSI, puedo utilizar 215 PSI, puedo utilizar 199 PSI, y la respuesta, asumiendo cualquier valor para P1, debería de ser siempre la misma. Entonces vamos a comprobar. Voy a dejar marcados esos valores para que nos demos cuenta de que no va a variar nuestra respuesta. Entonces los voy a dejar ahí únicamente para que veamos que nos queden como referencia, y vamos a chequear el ejercicio para esos valores. Entonces veamos que sigue. El siguiente paso, como P1 lo vamos a asumir, entonces para poder calcular P2 lo que necesitamos es encontrar las pérdidas de energía en el sistema. Entonces para eso vamos a escribir nuestra ecuación de pérdidas. Entonces vamos a tener H sub L va a ser igual a las pérdidas por fricción en la tubería. Entonces en este caso vamos a tener el factor de fricción multiplicado por la relación entre la longitud y el diámetro, multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Recuerden, esta es la ecuación de Darcy. Entonces para calcular la pérdida por fricción en las tuberías utilizo Darcy. Ahora voy a calcular las pérdidas de la válvula de mariposa. Entonces sabemos que el factor K es igual al factor de fricción de la tubería en zona completamente turbulenta. Esto multiplicado por la longitud equivalente partido el diámetro. Recuerden, esto es exactamente igual a K. Entonces de esa manera obtenemos el valor K, y esto multiplicado por la carga de velocidad, más vamos a ver los dos codos que tenemos son exactamente iguales, son codos de radio largo. Entonces vamos a tener 2 codos multiplicado por el factor de fricción de la tubería en una zona completamente turbulenta, multiplicado por la longitud equivalente dividido el diámetro por la carga de velocidad. Entonces ya tenemos esto, tenemos que calcular nuestra velocidad porque todavía no la conocemos. Entonces, como sabemos el caudal y sabemos el diámetro de la tubería, entonces el cálculo de la velocidad va a ser sumamente sencillo. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual al caudal partido el área. Entonces tenemos que el caudal es de 0.50 pies cúbicos por segundo, y nuestra área la vamos a obtener de los apéndices donde tenemos todos los diámetros y áreas para las tuberías que vamos a utilizar. Entonces el área vamos a obtenerla de pi cuartos multiplicada por el diámetro, que es 0.3355. Recuerden, este cálculo del área yo lo estoy haciendo con el diámetro interno, sin embargo ustedes pueden ir a las tablas y obtener el valor directo. Entonces aquí voy a obtener una velocidad de 5.66 pies sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad. Ahora voy a calcular el número de Reynolds. ¿Por qué voy a calcular el número de Reynolds? Porque recuerden que mi factor de fricción para cálculo de pérdidas en válvulas y accesorios es diferente para el cálculo de pérdidas por fricción en tubería. Entonces voy a calcular mi número de Reynolds, y el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro por la densidad dividido la viscosidad dinámica. Entonces también sabemos que esto va a ser igual a la velocidad por el diámetro partido la viscosidad cinemática. Entonces
vamos a utilizar esta segunda ecuación y vamos a tener una velocidad de 5.66 pies por segundo por el diámetro, que es 0.3355 pies, dividido la viscosidad cinemática. Entonces esta viscosidad cinemática va a ser igual a 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados partido segundo. Entonces, al hacer esa operación, me va a dar un valor igual a 1.57 por 10 a la 5. ¿Qué significa esto? Que nuestro flujo va a ser turbulento. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que calcular la rugosidad relativa del problema. Entonces, vayamos a ello. Tenemos que la rugosidad relativa es igual al diámetro partido la rugosidad promedio. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual el diámetro 0.3355 pies y la rugosidad promedio igual a 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Entonces, esto va a ser igual a 2237. Entonces, ya con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa, nosotros ya podemos calcular el factor de fricción para esa tubería. Entonces, tenemos dos caminos. Podemos utilizar la ecuación de Swamy y Jane, o podemos utilizar el diagrama de Moody. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Swamy y Jane para este cálculo y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener 0.25 dividido, abro corchete, logaritmo, abro paréntesis, 1 dividido 3.7 por la rugosidad relativa. Entonces aquí tengo 2237. A esto le voy a sumar 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a 0.9. Esto me da 1.57 por 10 a la 5 elevado a 0.9 y cierro el paréntesis, cierro corchete y esto elevado al cuadrado. Entonces esa operación me va a dar un factor de fricción igual a 0.019. Entonces este factor de fricción es para la tubería. Ahora, como ya tengo todos los datos, voy a encontrar automáticamente las pérdidas de energía. Entonces tengo, recuerden de la ecuación anterior, que la tengo escrita acá, voy a empezar a sustituir los datos. Entonces tengo factor de fricción 0.019 por longitud de tubería 100 pies dividido diámetro de la tubería 0.3355 pies por velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado tenemos 5.66 pies por segundo elevado al cuadrado, y eso lo vamos a dividir dentro de 2 veces 32.2 pies por segundo al cuadrado, que viene siendo la gravedad. Entonces a eso le vamos a sumar las pérdidas provocadas por la válvula. Entonces vamos a tener de la tabla 10.5
para una tubería de 4 pulgadas, un factor de fricción en zona turbulenta o completamente turbulenta es 0.016 multiplicado por una relación de longitud equivalente partido diámetro de 45 por la carga de velocidad, que en este caso va a ser 5.66, que es exactamente la misma velocidad, al cuadrado dividido 2 por 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar las pérdidas por los codos. Entonces vamos a colocar 2 por el factor de fricción 0.016 por la relación entre la longitud equivalente partido diámetro, tabla 10.4. Entonces aquí tenemos un valor de 20. Y por último, de nuevo la carga de velocidad. Entonces tengo 5.66 pies por segundo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, de toda esta ecuación vamos a obtener los siguientes datos. Tenemos que HL es igual a 2.8171 más 0.3582 más 0.3184, y esto va a ser igual a 3.49 pies. Entonces, con esto yo ya tengo mi pérdida de energía o pérdida de carga o pérdida de presión, si ustedes lo quieren llamar, desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces yo necesito calcular ahorita la presión con la ecuación que había encontrado anteriormente y que tenía remarcada en un cuadro rojo. Entonces voy a calcular esa presión, pero para ello yo necesito esta presión de acá. Y como habíamos dicho, como el objetivo es comprobar que no importa qué valor de P1 pongamos, siempre nos va a dar la misma respuesta, entonces vamos a hacer estos cálculos. Entonces vamos a asumir primero que nuestra presión es de 100. Entonces vamos y tenemos la presión en 1 igual 100 psi. Entonces vamos a obtener que de la ecuación anterior tengo yo presión en 2 va a ser igual a presión en 1 menos peso específico por HL, o HL por peso específico, no importa el orden. Entonces vamos a tener esto igual a 100 psi. Esto lo vamos a convertir a PSF, que serían libras partido pie cuadrado, y para ello vamos a multiplicar por 144 pulgadas cuadradas partido pie cuadrado. Entonces ya vamos a tenerlo en función de libras pie cuadrado. Le vamos a restar a esto HL, que es 3.49 pies, y lo vamos a multiplicar por el peso específico. Entonces nuestro peso específico es igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, de esto vamos a obtener el siguiente dato. El dato es 14.182.22 PSF o libras sobre pie cuadrado. Entonces, para poder
convertirlo de nuevo a PSI, vamos a dividirlo dentro de 144, que es lo inverso a lo que habíamos hecho acá. Entonces, haciendo esa operación, vamos a obtener un valor de 98.49. Entonces, la presión en 2 es igual a 98.49 PSI. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta comprobar? Que la caída de presión no supere los 2 PSI. Entonces, veamos si nos cumple. Delta P es igual a la presión en 1 menos la presión en 2, y esto va a ser igual a 100 PSI menos 98.49 PSI, y esto va a ser igual a 1.51 PSI. Esta pérdida es menor que los 2 PSI que tenía como límite en el problema. Por lo tanto, esta situación satisface mi problema. Ahora, si quieren, seamos extremistas. Vayámonos a un valor no de los que está acá, sino que pongamos un valor de 5 PSI. Yo voy a asumir entonces presión en 1 igual 5 PSI. Entonces, probemos si con esa situación nosotros somos capaces de cumplir con lo que nos están pidiendo. Entonces, veamos de nuevo. Presión en 1 igual a 5 PSI. Entonces tengo presión en 2 va a ser igual a 5 por 144 menos pérdida 349 por 62.4. Esto nos va a dar igual a 5 por 144 menos 3.49 por 62.4. Nos va a dar un valor de 502.22 PSF. Ahora, para pasarlos a PSI, los dividimos dentro de 144 y esto va a ser igual a 3.49 PSI. Entonces, la diferencia de presiones es igual a presión en 1 menos presión en 2. Esto va a ser igual a 5 PSI menos 3.49 PSI, y esto va a ser igual a 1.51 PSI. Es menor a 2 PSI, y como podemos comprobar es exactamente igual al valor que me da aquí arriba. Por lo tanto, queda comprobado que el valor asumido para la presión 1 es correcta. Entonces, yo puedo asumir y ponerle cualquier valor a la presión en 1 y limitar la pérdida de presión entre el punto 1 y el punto 2, que no sea mayor de 2. Entonces, si la presión me hubiera dado, la diferencia de presiones me hubiera dado superior a 2, entonces no nos queda más remedio que aumentar el diámetro y volver a hacer toda la resolución del problema. Entonces, hasta aquí llegamos. Espero que se haya resuelto la duda, y nos vemos en los siguientes videos para poder ver ya sistemas de tubería en paralelo. Una última observación. Aquí, cuando se estaba desarrollando el problema, hubo una equivocación. Sabemos que el problema
nos está limitando a 2 PSI. Sin embargo, este valor se copió mal. Entonces lo único que hay que hacer es borrar esa parte que estuvo mal y sabemos todos que nuestra pérdida de presión tiene que estar limitada a 2 PSI, no a 102, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, en los cálculos, como ustedes ya pudieron hacerlo, saben que ese valor nunca se utilizó para hacer ningún cálculo, únicamente es el valor de referencia, por lo tanto no cambia nada en la resolución del problema. Logramos comprobar que me cumple acá, que me cumple acá y que me cumple acá para diferentes valores de presiones. Entonces, si yo sigo resolviendo para mis presiones asumidas, me va a dar exactamente el mismo valor, sin importar qué presión en uno asuma. Lógicamente, no voy a utilizar presiones muy bajas. Yo no puedo utilizar un PSI, porque si yo utilizo un PSI es probable que la presión ahí me quede negativa. O sea, tenemos que utilizar algún razonamiento lógico también. Entonces, vayámonos a lo que nos parece más lógico. Utilizar valores que nunca nos lleven a una condición negativa, porque entonces no tendría como mucho sentido y tampoco tendríamos un poco de criterio para poder resolver ese tipo de situaciones. Entonces, súper importante tomar en cuenta lo que les acabo de decir para poder resolver todo este tipo de ejercicios de una manera correcta. Entonces, únicamente aclarar esa situación y nos vemos en la próxima.